Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 23 de diciembre del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan, voy por orden alfabético. Alejandro Abal, buen día. Buenos días, Emiliano, y bueno, no adelanto a quién más está porque supongo que te lo dejo a ti, pero después la saludaré. Bueno, especialmente. Juan Grompone, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Muy bien, buenos días a todos, a la audiencia, a la fiel audiencia que nos escucha siempre. Y por último, el saludo para quien es hoy nuestra invitada, María Josefina Pla. Josefina, bienvenida. Acércate más al micrófono. Que es un gusto estar aquí por primera vez en la tertulia y que me toque los viernes. Josefina es abogada, integró el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y cuando ayer le preguntaba, bueno, ¿y cómo te presentamos? Agregaba otros dos datos. Desde 1977 vive en Flor de Maroñas y en 2008 se hizo madre de 3 hijos. Todo un mojón en tu vida, ¿no? Sí, fueron sorpresas de la vida. Las 3 que dijiste, la de abogada no tanto, pero las otras 3 son de las sorpresas que marcaron o jalonaron mi historia. Se conocen bien con Alejandro, ¿no? Con Alejandro desde muy joven, y además somos casi mellizos. Él es 2 días mayor que yo y se recibió en el... Alejandro Abal tiene 2 días más que tú. 2 días, es del 18 de agosto y yo del 20. Reivindica su condición de mayor, lo decía ahora fuera del aire, ¿no? Sí, es la madurez que se nota. Se nota en lo físico, además, la mayoría de edad. No. ¿Y qué ibas a decir de los exámenes? ¿Eso? No, que él dio el examen el 27 de junio, se recibió el 73, el día del golpe, y yo... A las 8 de la mañana, aclará, en Bedelía, pero el examen de él era de filosofía y el mío era de ciencia política, que no era la materia más adecuada y prudente de dar ese día, y quedó para el 8 de agosto, que era una mesa especial para los que nos recibíamos. Ajá. Así que te ganó también, se recibió antes. Sí. Bueno. El año que viene estamos de todo festejo 75 y 50. 75 de edad y 50 de abogados. Bueno, muy interesante esta coincidencia que se da hoy. Fue casualidad, porque tampoco la invitamos a Josefina por eso, porque fuera tan amiga de Alejandro, nos estamos enterando ahora. Bueno, empezamos, ¿les parece? Vamos a los 2 temas que tenemos para charlar con ustedes y que tienen mucho que ver con estas fechas. Este sábado y el domingo, miles de uruguayos van a festejar la Nochebuena y la Navidad. En rigor, en esta fecha se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero la festividad tiene en realidad tantos significados, tantos alcances como personas. Para algunos incluye un fuerte contenido religioso. Para otros es solo un motivo para encontrarse con la familia o salir a divertirse con amigos. Entonces lo que yo quería preguntarles a ustedes, estimados, es ¿qué sentido le damos los uruguayos hoy a la Navidad? ¿Ha variado mucho ese significado a lo largo del tiempo? Alejandro, por ejemplo, estaba muy interesado en ir por ahí. Te damos a ti la palabra primero, ¿te parece? Bueno, como ustedes quieran, yo no tengo problema en hablar de este tema. En realidad, quizás podría empezar diciendo que donde más he aprendido, aparte de algún detalle técnico que Juan ha estado dando a lo largo del tiempo, en reiteradas oportunidades, sobre cómo se calcula el solsticio y todas esas cuestiones, la verdad que uno de los mejores, o quizás de los que yo he tenido acceso, obras sobre el tema de las fechas que se celebran en Uruguay como fiestas, es el trabajo del cardenal Sturla, que se publicó por el 2010 y que era una tesis del 2006. Es un libro fantástico donde creo que lo escribió más bien pensando en la Semana Santa, o sea, Semana de Turismo. Sí, lo recuerdo bien porque dio pie a una discusión bastante intensa entre Sturla y Carlos Maggi acá en la tertulia de los viernes en aquel año. Bueno, de todas maneras, la verdad es que el día de Navidad, ustedes saben que en fin, que es una precisión histórica nada más que circunstancial, porque en realidad no corresponde efectivamente, o quizás sí, pero probablemente no, al nacimiento efectivo de Jesucristo.
en definitiva, la última versión, hasta donde yo sé, porque la transmitió así Ratzinger en algún momento, explicándolo con mucho detalle, estaría dada en que, bueno, el día ese exactamente coincidiría a los 9 meses de lo que se calcula que fue la fiesta de la encarnación de Cristo en la Virgen María, o sea, el 25 de marzo, 9 meses después del 25 de diciembre. Bueno, también tiene que ver con fechas, según Juan, de los calendarios romanos, etcétera. Pero, sí, pero de eso ya hemos charlado en otras tertulias. Hoy la pregunta era más a propósito de cómo la encaramos, qué significa para nosotros los uruguayos, ¿no? Claro, ahí está, pero no quise entrar en detalles, Emiliano, porque si no, nos llevaría toda la charla y además con alguna discusión con Juan de por medio. Sí, que ya ha existido. Yo creo que en Uruguay, para concretarnos en Uruguay, no quiero hablar de la época de la Revolución Francesa o de la Revolución comunista, marxista-leninista de Rusia, donde se trató de cambiar el calendario de una manera brutal. Pero concretémonos al Uruguay. Allá por el 1919 y luego de varias iniciativas previas, se fijó el día 25 de diciembre, no más como la fiesta de Navidad y por eso feriado nacional, sino como el Día de la Familia. Pero vieron que todos nos olvidamos, nadie festeja el Día de la Familia, solo algunos más viejos nos acordamos que se llama teóricamente Día de la Familia y el Día de Navidad. Sin embargo, la familia es protagonista, ¿no? La familia termina siendo protagonista. Porque tú hablabas del sentido que tiene esto. Y es verdad, yo hacía muy grandes rasgos, pensaba que hay 3 grupos, a esta altura, me estoy refiriendo a 2022, ¿no? Hay 3 grandes grupos de habitantes del Uruguay que festejan de distinta manera el 25 de diciembre. Por un lado están los cristianos, no solo los católicos, sino las demás vertientes cristianas, festejan como si fuera el día la recordación del día del nacimiento de Jesucristo. Por otro lado tenemos a los que festejan ya no como religiosos, sino como agnósticos o como ateos, el 25 de diciembre como el día de la reunión de la familia. Uh-huh. Pero no recordando el nombre Día de la Familia oficial, sino porque realmente es el día del encuentro mayor de las familias. Creo que se puede decir que lo es, de las familias, como recién nos decía Gonzalo, que le vinieron sus hijos y nietos de Italia para encontrarse con él. Sí, es un buen ejemplo. Como me sucedió a mí, que también vinieron mis hijos de México y nietos de México justamente ayer para encontrarnos en Navidad. Y eso al margen de que también para nosotros es un día de recordación religiosa. Pero este sería un segundo grupo que independiza la religión del encuentro familiar. Y hay un tercer grupo más joven y quizás más disperso, en el cual simplemente es un feriado en el cual se sale a bailar y se acude a fiestas que llegan hasta la madrugada y que aparentemente no tienen ninguna relación con la religión ni con la recordación, ni siquiera de la familia. Fruto de eso quizás de que la familia se ha disgregado bastante en los últimos tiempos y que además mucha gente vive sola. Bueno, has dado un buen espectro. Esos serían para mí los 3 grandes grupos que recuerdan el 25 de diciembre, o mejor dicho, que festejan el 25 de diciembre de distinta manera a esta altura de los tiempos en Uruguay. Acá tenemos entonces el enfoque de Alejandro. Juan, voy contigo ahora, desde una postura, ¿cuál? ¿Cómo te definís a ti mismo? ¿Ateo? ¿Ateo militante? No, ateo racional. Bueno, creo que... Ateo sencillo, no militante. Sí, porque nació en familia atea. Ni tampoco apóstata, como tú. Bueno, la Navidad para mí es la fiesta más antigua de la humanidad. Es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es el día que comienza a renacer la naturaleza, ¿no? Europa conserva decenas de relojes de sol milenarios que se empleaban para observar la llegada del solsticio, para determinar el solsticio, mucho antes de haber inventado el calendario, ¿no? El más famoso de todos estos relojes de sol creo que es Stonehenge en Inglaterra,
que es un gigantesco monumento. Estos relojes de sol son al estilo, igual que Stonehenge, son un círculo de postes o de monolitos dispuestos en un lugar abierto en donde se puede observar la salida y la puesta del sol. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Y hay un testimonio directo, creo que es el único testimonio directo de alguien que observó el uso de estos relojes de sol, que fue el Inca Garcilaso en Perú. El Inca Garcilaso cuenta que en los Andes existían las intihuatanas, que quiere decir el lugar donde se ata el sol. Entonces el sacerdote observaba los pilares que estaban dispuestos en este caso en alguna montaña convenientemente dispuesta, y observaba cómo se iba corriendo la salida y la puesta de sol a lo largo del tiempo. Y entonces en algún momento el sol se frenaba y comenzaba a moverse en dirección contraria. Es decir, en el hemisferio norte, lo que observaban es que el sol se iba corriendo hacia el sur con el peligro de desaparecer, digamos. Entonces, en algún momento se frenaba la corrida del sol al sur, y entonces ese era el momento de decir, bueno, hemos logrado detener la caída del sol, hemos logrado atar el sol, y entonces este es el comienzo del festejo. Esto lo cuenta el Inca Garcilaso fantásticamente. Bueno, el cristianismo usó esta fiesta ancestral como el nacimiento de Jesús. Y luego el capitalismo lo convirtió en una fiesta comercial, ¿no? Es decir, en la principal fiesta comercial. Es decir, de modo que para muchos es la oportunidad de comprar regalos y regalar, ¿no? Es decir, que es un poco lo que ha venido en los últimos milenios, se ha convertido desde una ceremonia de tratar de salvar a la naturaleza y el corrimiento del sol a un festival de regalos. Y además esto, a mí siempre lo que me fascina es la triple coincidencia, ¿no? Es decir, hay 3 fiestas que son la misma, sin embargo están separadas. El solsticio ocurrió ya ayer o anteayer, la Navidad ocurrirá en un par de días, y el Año Nuevo ocurrirá dentro de una semana, pero es exactamente la misma fiesta, y eso se debe a los errores del calendario y de la medida de la imperfección con que se observó el movimiento del sol. Y también ahora, actualmente, los cristianos ortodoxos lo festejan en enero, porque siguen usando el calendario juliano. Y entonces no todos los cristianos festejan la Navidad el 25 de diciembre. De modo que todos los años me gusta repetir más o menos esta misma historia, porque me parece fascinante. ¿Me permitís un comentario, Emiliano? Sí, me gustaría después saber la respuesta de Juan a la pregunta, ¿no? Porque había una pregunta a propósito de qué significa para los uruguayos y si ha ido evolucionando o no la Navidad para los uruguayos, ¿no? Yo creo haber respondido porque yo soy uruguayo, sí. He dicho qué significa para mí y he dicho cómo ha cambiado a lo largo de los milenios. Uh-huh. Pero también me interesa saber qué ve cada uno de ustedes en la gente, ¿no? En sus entornos. Pero ahora volveremos por ahí. ¿Me permitís? Sí. Emiliano, déjame muy cortito nomás. Hay una cosa que tiene que ver con lo que significa también hoy día y que se relaciona con lo que dijo Juan al final, y es lo siguiente. Cuando yo era chico, y todos nosotros éramos chicos, incluida María Josefina, que es 2 días más chica, lo que teníamos nosotros era un día de Navidad en el cual no se hacían regalos en Uruguay. No era el día de los regalos. Nadie hacía regalos. Era o el día de la familia o el día de Navidad cristiana. Y los regalos llegaban en todo caso en Reyes, ¿no? Los regalos llegaban todos el día de Reyes. Uh-huh. O sea que se fue convirtiendo a poco, siguiendo seguramente el impulso del capitalismo americano o algo parecido, se fue convirtiendo poco a poco en un día de regalos, como dice Juan, que es verdad. Pero dijo una cosa más completa todavía. Juan dijo que es un festival de regalos. Me encantó esa expresión. Bueno, sí, pero realmente ni un solo regalo se hacía el día de Navidad. No tenía nada que ver, era el día de la familia. Bueno, el día del cristianismo. Ahora sí, voy con María Josefina, perdón. Creí que iba a gustar,
No, pero el castillo antes, pero no. No te vamos a dejar para el final, no. No, tengo la sensación de que la pregunta es cómo vivimos el uruguayo y cómo vivimos cada uno de nosotros, cómo nos sentimos interpelados por toda esta fiesta. Lo que decía Juan, que lo he escuchado en varias tertulias y he disfrutado de ver su erudición, me recuerda algo que leí hace poco, de que en muchas religiones hay este tipo de fiestas de celebrar el nacimiento y la virginidad, y con estas fechas del solsticio y la salida del sol. O sea que no es privilegio nada más que de los cristianos que celebran el nacimiento de Jesús. Esa es la tradición en la que nos hemos metido. Pero en los cristianos lo que significa eso es celebrar un sí de María a lo nuevo, a lo inesperado, y eso nos sacude a nosotros. Yo te lo decía cuando anoche me llamaron a las 8:30 de la noche a ver si venía. Y yo dije, ¿cómo voy a decir que no si lo que estamos celebrando es la historia de un sí, sin pensar en las consecuencias que nos lleva? Y en mi vida, que he vivido muchos sí sin saber a dónde me llevan, me encanta volver a una fecha que nos trae eso tan hondo. Un sí, es interesante, ¿no? Sí, verlo así. Sí, totalmente. Y el sí que es abrirse y dejarse interpelar por el misterio. Es decir, el nacimiento de Jesús es eso. Es un Dios que se hace humano, que se hace cercano. Es todo eso. Más allá de los grupos. Y ahora voy a la pregunta por Uruguay. Y los descubrimientos que uno hace a lo largo de 75 Navidades que ha vivido. Sin duda que es que el recuerdo más antiguo que tengo es del encuentro familiar, pero el encuentro familiar con regalo ya. Yo nací en el 48, o sea que tengo el recuerdo de las Navidades de los primeros años de la década del 50, que nos reuníamos en la casa de Francisco Muñoz, en lo de mis abuelos Regules Reyes, y ahí había primos y primos segundos, y yo creo que hasta primos terceros, pero mi abuela nos hacía regalos nada más que en Navidad, o sea que yo ya tengo el regalo. Pese a que tienen la misma edad con Alejandro, por lo visto yo desmiento lo que dice él. Las experiencias eran distintas. Teníamos regalo en familia, en la familia Pla, sí, el regalo ya era de ese tiempo en Reyes. Teníamos bien distinguido dónde recibíamos de los abuelos y dónde recibíamos en casa. No mezclaban, eso sí, era muy ordenado. Muy ordenado, bueno, eso es una tradición familiar de orden, eso los que conocen saben. Pero voy al descubrimiento esencial cuando yo me mudé en el 77 a Flor de Maroñas. Ahí viví de una manera especial lo que significaba ese encuentro familiar extendido a toda la sociedad, porque yo hasta ese momento sabía muy bien el encuentro familiar vivido por mí y mis hermanos, pero ahí descubrí una palabra que yo la uso siempre: se va acallando el ruido, se va acallando el paso de la gente y se va preparando. Hay mucha corrida estos días, hay mucho, pero hay a las 7 de la tarde caminar por Eusebio Vidal o caminar por María Manrupe, las calles más cercanas a casa, entrando de Camino Maldonado, uno empieza a ver esa reunión familiar. Y esa reunión familiar se ve por todo el día, pero una costumbre que yo tuve muchos años después de vivir allá era el 24 recorrer familias, y algunas más lejos, porque habían sufrido algo en el año, porque nos habíamos conocido ese año, por distintos motivos. Ese encuentro familiar lo empecé a ver
en toda la sociedad. Ahí está otra variante, ¿no? Una Nochebuena, Navidad con visitas, con recorridas. Sí. Recorrida por el barrio. Por el barrio y por la ciudad, digamos, porque algunos eran más lejanos, ahijados. Tengo un recuerdo en el Hospital Vilar de Bo, en una casa de salud con mucho dolor, y una señora que estaba ya perdido algo de la razón, me decía: no sé por qué dice Feliz Navidad si aquí no es Navidad. Eso todavía me resuena mucho. Y de ahí fui a una sala del Vilar de Bo y estaban armando con cajitas de remedios un arbolito, pero en una radio de uno de la sala se escuchaba Jaime Ross cantando: no te olvides de algo que se aprende en la vida, que la vida misma es un misterio de amor. Y eso sí que es Navidad, el misterio de amor que nos conmueve y nos llega a cada uno. Y la última cosa que tiene que ver con los regalos, más allá de si eran el 24 o el 6, hay toda una cultura de la cultura del don. Los antropólogos saben. Es decir, el regalo es algo muy lindo, que uno lo piensa, hoy de mañana escuché la historia de acá de alguien del equipo que de la producción y le pregunta a esa plataforma nueva. Para mí, de las cosas más interesantes es cómo uno, en esas ruedas que se dan papelitos y demás para ver a quién le regalás. Esa es una posibilidad, ¿no? El amigo invisible. Concentrás toda tu creatividad y tu don de cariño hacia la otra persona y de solidaridad hacia la otra persona. Había varias cosas más, pero ya tenemos para seguir tengo charlando. Varias cosas más de lo que para mí es Navidad, y la invitación, y yo les decía antes de entrar, cómo nos acallamos mucho más en la Navidad del 20. Y la Navidad del 20, que para muchos era prohibición de reunirse, yo la encuentro como el desafío máximo a vivirla mucho más profundamente en el llamado a descubrir lo que es la fraternidad y el sentirse hermanos, porque... Estás hablando de la Navidad en plena pandemia. En plena pandemia, y a la solidaridad, porque la Navidad es para todos, para los que tienen familia y se encuentran todos, y para los que están solos, abandonados, sufriendo en hospitales, en la calle. Y la Navidad primera que celebramos, la de José y María caminando y con puertas que se les cerraban y trasladándose a otro lugar, no es muy lejana de la que se vive hoy. Todo eso creo que es la interpelación profunda que me parece riquísima para invitar a vivirla hoy. Dice uno de nuestros oyentes, Albérico: intimo a los tertulianos a decir si tienen religión o no. Bueno, creo que ya eso ha dicho, ¿no? Alejandro, sí, religión católica. Sí. Juan ya contestó, ateo. María Josefina. Y formo parte de la comunidad de Santa Gema, y ahí celebraré esta noche, mañana de noche, si es posible, porque por suerte adelantan. El domingo pasado celebramos la Navidad para los mayores y enfermos. Entonces, toda la comunidad ofrece los que tienen vehículo para trasladar a los que están más con más dificultades, las casas de salud, casas residenciales del vecindario. Josefina, sí. Hoy, en el día de hoy, ahora dentro de una hora y media, van a bautizar a 3 nietos nuestros. Sabemos. Santa Gema. Sí, sabemos porque, bueno, ahí de alguna manera ya vivimos esa primera experiencia navideña el domingo pasado. Gonzalo, contestarle la pregunta al oyente: ¿qué religión o no? Yo soy ateo tolerante. Bien. La vida me ha enseñado a ser tolerante. Al principio fui ateo no tolerante. Y hoy día me doy cuenta que la religión cumple su función, como nos están demostrando dos de los contertulios de hoy con su entusiasmo por las fiestas navideñas. Debo decir que me encantó lo que dijo María Josefina, nuestra nueva contertulia, me encantó su intervención. Yo tenía ganas de preguntarle, ya que ella conoce a Alejandro de tan chiquito, si es que Alejandro hablaba tanto cuando era chiquito, como ahora. O es algo que fue desarrollado en la facultad de Derecho. En fin,
Voy a contestar la pregunta. Nosotros... No sé si te contesta. La pusiste en un compromiso. No, pero es que yo también hablo bastante, así que estamos empatados. Después le iba a preguntar a Alejandro lo mismo. Sí, es una consecuencia de la facultad de Derecho, me parece. Ya que me diste la palabra, quiero citar algo del Papa, que en la última encíclica, no debe haber alguna otra, Fratelli Tutti, habla de la función de las religiones, cómo pueden ayudar a vivir la fraternidad, y de alguna manera eso es o sea que ayudan todas a vivir de alguna manera especial este tiempo. Gonzalo. Bueno, nosotros en la familia mía practicamos un sincretismo perfecto, porque si bien Alejandro puso las tres categorías como cosas separadas, nosotros como tenemos de todo en la familia, hacemos todo. Primero se empieza poniendo al niño Jesús en el pesebre, porque muchos miembros de mi familia, yo diría casi la mayoría, son católicos. Entonces el niño o la niña más chiquito que sea capaz de caminar sin que se le caiga el niño Jesús y lo ponga en el pesebre, tiene la responsabilidad de hacerlo. Después comemos, después lo fundamental es que hacemos un esfuerzo para que la familia que está desparramada por todos los rincones del mundo viaje a Montevideo, que es el lugar de origen, y nos reunamos y hacemos esa reunión familiar que tiene mucho significado para nosotros que vivimos acá y para los que viven en el exterior, porque es un momento en que no solo se reencuentran con sus primos, sino que además se produce todo un intercambio de fenómenos culturales, porque es evidente que los niños en distintas partes del mundo crecen de forma distinta, tienen intereses distintos según la edad. Yo creo que se producen en América Latina los jóvenes como que se creen adultos más rápido que los europeos, por ejemplo, que permanecen, la niñez y la adolescencia dura más, y después eso se empata y a veces los europeos te dejan atrás. Pero todas esas cosas las vamos viviendo y las vamos observando y nos vamos divirtiendo con eso, lo vamos celebrando. Pero después viene la tercera etapa, que es que los jóvenes de 18 para arriba sacan a sus primos extranjeros, extranjeros no, porque en realidad son todos uruguayos, pero por la mayor parte, los sacan a romper la noche. Y eso siempre fue así. Y las tres cosas conviven. Lo religioso, que se respeta, la reunión familiar y la juerga. Y para nosotros es un día del año absolutamente especial. Es más, antes de que los jóvenes se vayan a romper la noche, hacemos siempre un espectáculo. Cada cual tiene que hacer algo, cantar, bailar, recitar, hacer un discurso, todos. Y nos preparamos para no hacer papelones. Eso lleva un rato, supongo. Si se junta tanta gente. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora la familia nuestra es tan grande que nosotros ahora no, como decía María Josefina, decía antes juntábamos a los primos hermanos y los primos segundos. Nosotros no podemos hacer eso porque sería demasiado grande. Nosotros hacemos los descendientes de mi padre y mi madre. Es decir, nosotros, primos hermanos, y hay una generación de primos segundos, que es pero no podemos ir, yo no puedo participar con mis primos hermanos porque yo en un momento de mi vida tuve 68 primos hermanos.
Entonces imagínense lo que sería. Mirá. Cada Así que uno viene, tiene su así que familia, viene de bueno. espectáculo la mano, ¿no? Hay un momento de la noche para las performances. Ah, claro, sí. Sí. No, y somos muy exigentes, y no que vengan a hacer cualquier cosa, porque hay jurado también. Qué lindo. Los miembros, por ejemplo, los que se van integrando a la familia, parejas, bueno, mujeres, después de casamientos, o hoy día a veces ni siquiera hay casamiento, a los que van ingresando los ponemos de jurado. Y hay un premio para el que hace la mejor performance. Es decir, hacemos una noche de reencuentro, pero que tiene las tres características que señala Alejandro. Vos sabés que, permitime un comentario sobre eso, de la cantidad de parientes. En la familia siempre también nos reunimos muchos, ¿no? Mañana seguramente seremos unos 25, pero claro, nada más que 25 porque vienen nada más que los hijos y nietos nuestros. Si no, seríamos más. Llegamos a estar en casa 69 hace unos 4 y 5 años. 69 celebrando la Nochebuena en casa, pero fue demasiado, ¿no? Ya fue una exageración. Y por supuesto que lo que decís tú, Gonzalo, es envidiable. La performance esa no lo tengo previsto. Hemos hecho reuniones familiares con ese sentido y con primos y primos segundos y todo. Sí, de llegar a casi a un centenar, en la cual bueno, hubo una que éramos hace 3 años, éramos 300, no nos reunimos en la casa de nadie, sino que nos reunimos en un club ahí en Avenida Italia. Y claro, se hicieron todo tipo de performances también, pero lo de ustedes es singular. Yo no recuerdo haber oído que hiciera performances, como dijo Emiliano, en ninguna familia el día de Nochebuena, salvo esta experiencia. ¿Sabés que que estás no contando. es el único ejemplo, ¿eh? Si los oyentes tienen presente programas que hemos hecho este año, recordarán que en la casa de Carlos Maggi, esa era toda una tradición, en la que confluían amigos diversos, de distintos orígenes, algunos muy vinculados con las artes y con el espectáculo, y otros simplemente, bueno, aficionados, familiares o amigos, ¿no? Parece que era una gran movida que hasta atraía en el barrio, y no faltó quien pensó en vender entradas, por ejemplo, ¿no? Esa fue toda una tradición, se contó acá en estos programas especiales que hicimos este año. Pero hay otras posibilidades. Mirá, Daniel cuenta, uno de nuestros oyentes, en Durazno, donde nací hace 67 años, se usaba en Navidad hacer serenatas a familiares y amigos. Salíamos y estábamos hasta que llegaba el nuevo día cantando con los instrumentos con los que contáramos. Bueno, ya no se da. ¿Ustedes habían escuchado hablar esto de las serenatas? En Navidad no, digo Nochebuena no. Me hiciste acordar otra palabra. En Centroamérica sí. Sí, los villancicos. De otra época, ¿no? Pero en México... En México y Centroamérica no hay fiestas sin serenata. Mirá, viene de ahí entonces. Pero decías, María Josefina. No, que todo ese clima de paz y de serenidad tiene una traducción en la música, que son los villancicos. Y hoy los pusieron en la música del día y demás. Es decir, es otro llamado a vivir serenamente esta fiesta. Y la otra cosa que quiero decir, que también en nuestras ramas hubo que dividir porque éramos muchísimos, ya las casas no había, y ahora estamos nada más que un ramal Plas Regule. Antes era con otros primos y demás. Volvemos contigo, Juan. Sí, yo quiero hablar sobre el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un árbol nórdico, absolutamente nórdico. Abeto. Es un pino que no pierde las hojas y es verde, es verde aún bajo la nieve. Esa tradición es una tradición de invierno, como todas las tradiciones relacionadas con la Navidad. Es decir, las comidas de Navidad en general que usamos acá son comidas de invierno, porque están tomadas de las Navidades del hemisferio norte. Ahora, yo lo que quiero recordar es la primera vez que vi un arbolito de Navidad, porque hubo un tiempo en que en el Uruguay no había árbol de Navidad. El árbol de Navidad empezó, y yo diría que empezó a mitad de los años 40.
Yo recuerdo perfectamente que el primer arbolito de Navidad que vi, para mi sorpresa, yo era posiblemente, todavía no estaba en la escuela, fue en la fiesta de Navidad de los noruegos, porque yo tenía un tío noruego, y entonces los noruegos del Uruguay se reunían en la iglesia esta que está al costado de la Facultad de Derecho. Se reunían allí y allí hacían una fiesta con árbol de Navidad y regalos. Es decir, y Papá Noel, ¿no? Es decir, todas esas cosas, ese conjunto nórdico, comenzó, yo diría, a mitad de los años 40 en este país. Y de paso, quiero decir que también Papá Noel es una cosa rarísima, porque Papá Noel era un obispo turco, que la tradición dice que regalaba juguetes a las familias pobres, a los niños de las familias pobres, y eso fue convertido en el Papá Noel invernal, con los renos, el trineo, el Polo Norte, todo eso. Y la Coca-Cola. ¿No? Y luego la Coca-Cola, sí. Y yo recuerdo, porque visité la iglesia de Papá Noel en la papel del obispo Nicolás, que está en el sur de Turquía, y ahí se dice que esa era la iglesia de Nicolás, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora dicen que encontraron además el sepulcro, en fin, vi algo de noticias de eso. Josefina, ¿tú cómo te llevas con el arbolito y con Papá Noel? Papá Noel, rescaté uno hecho en mi infancia, todo artesanal en casa, y lo puse, porque ayer venían de visita algunos primos. Pero en este año no armé árbol, que los chicos quieren árbol. Pero otra palabra que en el pesebre? Pesebre sí, Claro. Pesebre cada año lo he hecho distinto, con alguna cosa, pero pesebre he hecho siempre. Otra tradición uruguaya muy fuerte eran los Judas, y este año un solo Judas. En el barrio se armaba, se rellenaba, se hacía un muñeco, había a 2 cuadras de casa el más famoso del barrio, y se llenaba de Judas y se quemaba esa noche. Uh-huh. Y era toda otra cuestión nocturna del 24 que ahora recordé y desapareció. Yo no sé si ustedes han visto. No, sí. El vintén pa'l Judas, ¿no? Antes se veía en la calle y ahora no. Sí, un vintén pa'l Judas, que después ya eran moneditas más grandes y demás. Este año uno solo me dieron y era con un muñeco tal cual, y le digo, no tiene gracia, había que armar, había que esmerarse. Claro. Sí. Una cosa que me ha producido gran molestia, tristeza en los últimos años, no solo este año, que también se repite, es que en los shopping centers efectivamente hay árboles de Navidad, y arman unos árboles de Navidad enormes, pero siguiendo la línea que proponía Juan sobre las compraventas de regalos, porque no aparece fuera del árbol de Navidad con algunas pelotitas absolutamente ninguna referencia ni a Jesucristo, ni al pesebre, ni al nacimiento, ni nada por el estilo. Es nada más que un símbolo comercial, como de alguna manera importante lo es también la representación actual del Papá Noel, ¿no, verdad? Antes de darle la palabra a Gonzalo para que él cierre, porque supongo que tiene algo más para agregar, voy con oyentes. Parece que esto de las serenatas estaba más extendido de lo que creíamos. Pablo señala, en mi camión salíamos de serenata casi siempre con algún acordeón. Víctor dice que las serenatas en Paysandú en la década de los 70 eran un clásico, y agrega esto: se retribuían con alguna botella de sidra o un pan dulce. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Gonzalo? No, yo no tengo más nada para agregar. Creo que se ha cubierto muy bien el tema, y tenemos varios temas más para hablar, así que... Sí. No, invitarlos a celebrar con actitud de pastores, es decir, la revelación y el pesebre. Una de las cosas más lindas es la llegada de los pastores con asombro de encontrar el sentido de la Navidad, y los reyes que llegaron guiados por la estrella. Es decir, esas actitudes creo que las tenemos que encontrar, y para eso los invito a tener algún rato de silencio para prepararnos.
Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este viernes con aire de Navidad.